protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogística.com desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Hola, buenos días. Soy Rodolfo Fiadone, saludándolos en el programa número 594 de Hablemos de Logística, en este martes 25 de septiembre. Bueno, un día muy particular en Buenos Aires y en la Argentina, con un fuerte paro general, así que hay muchas cosas que están paradas, sin trabajar, las calles sin ómnibus, sin colectivos, sin camiones. Bueno, un día bastante particular. Como consecuencia de eso, hoy no tengo ni la compañía de nuestra productora Laura Ponazo, ni de Fabio Contino. Pero bueno, acá estamos, como siempre, en Hablemos de Logística, y tengo un invitado que se animó a acercarse a visitarnos a pesar de la huelga y todo. Así que estoy con Matías Van Balen Blanken, ingeniero agrónomo devenido en logística. Se define él con una muy amplia experiencia, especialmente en logística de productos de largas distancias y cargas masivas. Así que bueno, bienvenido Matías y gracias por acompañarnos. Buenos días Rodolfo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, excelente. Vamos enseguida a conversar con Matías. Matthews, ¿qué es en holandés? Matthijs en holandés. Matthijs. Así es. Bien. Bueno, enseguida estamos con Matías y empezando, hablemos de logística. Webpicking.com, desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com, portal con novedades día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos, agenda de seminarios, cursos y congresos, newsletter semanal. Webpicking.com, garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbono. Cómo disminuir los gases de efecto invernadero. ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain. Consulte www.forologística.com. Muy bien, ya estamos entonces empezando este programa 594, Hablemos de Logística. Me olvidé, como hacemos siempre, de recordarles que nuestro correo electrónico es contacto@hablemosdelogística.com y el teléfono aquí en Radio Palermo es 4899-1623. Bueno, yo creo, a ver si me equivoco, Matías, que tu nombre está tan asociado al Grupo Ledesma. ¿Cuántos años trabajaste en el Grupo Ledesma haciendo logística? En el Grupo Ledesma estuve 21 años haciendo logística. Tengo 20 años en trabajo de campo y 21 en logística. Uh-huh. Bien. ¿Trabajo de campo? Porque ha sido... Pues soy ingeniero agrónomo y mi carrera profesional empezó en ese rubro, uh-huh, en la atención de campos en el norte, en la provincia de Jujuy concretamente. Uh-huh. Ahí Ledesma tiene su producción azucarera y citrícola. Y bueno, estuve a cargo en su momento arranqué con las cosechas mecanizadas
y terminé siendo, digamos, responsable de uno de los campos más grandes de ahí. Uh-huh. Y luego te invitaron a la logística. ¿Cómo te metiste en la logística? Después, en su momento, cuando la logística, a principios de la década del 90, la logística hizo su entrada a la Argentina, o al hemisferio sur, empezó a tomar relevancia. La empresa invitó a algunos de nosotros a participar, si nos interesaba participar, dije que sí en su momento, y así también nos pusimos a capacitarnos uh-huh. de una profesión que desconocíamos y que en la Argentina había muy pocos antecedentes. Entonces, como te comentaba, fuera de aire, aprendí mucho de la mano del ingeniero Osvaldo Fernández, uh-huh. Yendo al Council, y también hice un diplomado tipo posgrado en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Miami, de Florida. Uh-huh. Así que bueno, ahí fuimos aprendiendo, y después la experiencia es una excelente universidad. O sea, la calle es una excelente universidad para aprender. Claro, claro. Así que bueno. Y digamos, de los casi 20 años, digamos, ¿qué profesión es más interesante? ¿Se puede hacer esa comparación? Siempre se puede hacer comparaciones, aunque son cosas totalmente distintas, pero digamos, las dos tienen una dinámica importante, cambiante, día a día cambiante, no hay un día que sea igual al otro. En el campo mucho está digitado por el clima, los cambios están digitados por el clima. Claro. Y los cambios en logística están muy determinados por el mercado. Uh-huh. Pero digamos, eso es lo que lo hace tan interesante y tan lindo. Claro, ¿no? Claro. Demandante, eso sí, muy demandante. Claro. Bueno, y hace unos años ya te retiraste de la compañía, pero seguís trabajando. En el 2013 me retiré de Ledesma, ya me había jubilado, me pidieron que me quede unos años más, y bueno, después, una vez desvinculado de Ledesma, decidí seguir en el rubro, uh-huh. a un ritmo menor. Uh-huh. Soy asesor en transporte, logística y supply chain. Lo que uno hace es a las empresas que te contratan trasladarle la experiencia que uno ha adquirido durante todos estos años. Esa experiencia se traslada en opiniones. Uh-huh. Uno analiza la situación, los negocios nuevos, uno da la opinión, la decisión sigue siendo los directorios de cada empresa. Claro. Pero uno de alguna forma les colabora dando su punto de vista. Claro. Uh-huh, uh-huh. Bien. Y digamos, ¿qué caracterizó y cuál ha sido tu experiencia con la carga Ledesma? Digamos, en general son las largas distancias, cargas masivas, ¿no es cierto? Un tipo de carga que en la Argentina creo que existe mucho y que a veces desde los estrados logísticos no se mira tanto, ¿no? Sí, a ver, una empresa como Ledesma, la logística es corporativa, o sea, uh-huh. que uno hace la logística del grupo empresario. Uh-huh. Cuando uno dice la logística del grupo empresario es el todo, es los depósitos, tanto del inbound como del outbound, los transportes del inbound y los transportes del outbound, atención al cliente. Y se hace también la planificación, la programación y la planificación de todos los procesos, incluido algunos aspectos de la fabricación. Uh-huh. O sea, con el input de las necesidades comerciales y conociendo las limitaciones o los cuellos de botellas de la parte fabril, se participa muy fuertemente en hacer la programación, especialmente del producto terminado. En un proceso industrial agrícola, usted tiene una primer parte que es totalmente push, o sea, agronómicamente usted no puede demorar la cosecha, la tiene que hacer en el tiempo que corresponde. Claro. Entonces ahí es un proceso push. Cosechar lo más rápido posible, alimentar fábricas y producir un producto. De ahí, el producto terminado es un proceso pull. Totalmente usted tendría que hacerlo a demanda de lo que le pide el mercado. Claro. ¿De acuerdo? Entonces hay un producto intermedio, que en este caso es un azúcar que se llama refinado en el caso del azúcar, o que en los papeles se llama, que en el papel, la fabricación del papel se llama las bobinas madre o el pope,
y entonces tiene un proceso push hasta ahí y un proceso pull de ahí en adelante. Claro. Y de ahí, bueno, tiene todos los depósitos, tanto de planta como los depósitos, digamos, y centros de distribución en las grandes ciudades o en los puertos, en el caso de las exportaciones, y el uso masivo del transporte. Claro. Siendo del interior y a largas distancias, el tema de transporte es un tema clave, importante. Es un jugador muy, muy importante, porque estamos hablando de medias de transporte de 1.200, 1.300 kilómetros, y lo ideal sería que hubiera un tren que funcionara correctamente, cosa que ha dejado de funcionar en los últimos 20 años. Entonces el tren pasa también hoy a ser una parte minoritaria y como en muchos productos de la Argentina, y tener una alta dependencia del camión. Claro. ¿No? Del camión de larga distancia. Claro. Y ese tren, entramos ahí en un tema ya bien de actualidad, ¿no? Digamos, hoy el Ministerio de Transporte, el gobierno están haciendo inversiones muy fuertes en la renovación de vías, en la incorporación de vagones. ¿Hay un futuro para el tren más allá de las inversiones? Este gobierno se ve que ha dado mucho empuje, especialmente al ferrocarril Belgrano. Hay muchas obras en curso, hay mucho que se ha hecho. Vengo recién del norte y he visto mucha obra en las vías del tren. O sea que en algún momento esto va a tender a mejorar. Hoy el problema de un tren como vamos a hablar de un tren como Belgrano, es su poca capacidad de carga para atender clientes de volumen y los tiempos. Los tiempos de los trenes son espantosamente largos. Estamos hablando de 15 y 22 días para un viaje que el camión lo hace en 48 horas. Claro. Cumpliendo con los descansos y todas las cosas. También desde el norte argentino se usa el NSA, pero obliga a hacer transbordos en Tucumán, porque el NSA tiene punta, el ex ferrocarril Mitre tiene punta en Tucumán. Entonces, si uno viene de Jujuy, hay que hacer transbordos. Y si venís en tren, hay cambio de trocha también, ¿no? Sí, no transbordo de tren a tren no es negocio, no cierra por ahora el negocio. Y cuando usted va para el sur, hace otros productos, por ejemplo, lo que hablábamos, es decir, a ver, hoy ir a Neuquén por las arenas de YPF, también los tiempos son elevados, las vías están en mal estado, permiten velocidades muy muy bajas, y hablamos de 5 o 6 días de viaje, que es mucho. Claro. Es mucho, y eso también conlleva parada de los trenes, y las paradas de los trenes también los pone en una condición vulnerables ante los robos, que pasa mucho eso, especialmente cuando uno entra en los cinturones de los conos urbanos de la ciudad, por ejemplo, como Rosario. Es un tema a tener en cuenta. Sí. Es un tema a tener en cuenta. Además, las viviendas se han ido sobre la trocha del tren, con lo cual el tren no puede tomar velocidad. Porque es peligroso. Entonces la vida humana está primero, pero digamos lo hace muy vulnerable a que los vandalicen. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, en los dos casos estamos hablando fundamentalmente de cargas masivas, ¿no? De trenes grandes con mucha carga, donde, bueno, tenemos por supuesto el problema del tiempo, pero se supone que si mejoramos infraestructura, mejoramos el material rodante, debería mejorar los tiempos, ¿no? Pero, sí. ¿Y la otra carga? La otra carga, mire, la carga fundamental en la Argentina es el grano. Es la que da volumen. Y ahí está dependiendo, el gran volumen va a los puertos, a las terminales portuarias, que es donde también hay molienda de producto. Acá también hay problemas de tiempos, porque uno de los grandes problemas del transporte argentino, sea camión o sea tren, es su baja productividad. Y su baja productividad, ese es uno de los problemas, ¿no? Hay otros problemas. Pero el problema de la baja productividad tiene mucho que ver,
los tiempos de espera en las puntas. Uh-huh. No es el tiempo tanto de viaje, especialmente en el camión, que tiene buenos tiempos de viaje, sino que son los tiempos muertos en las puntas. Uh-huh. Y eso hace que el camión se encarezca, porque algunos lo demoran el camión, pero no saben que a la larga lo están pagando lo mismo. En la tarifa se lo van a poner. En la tarifa se lo van a poner, claro, exactamente. Claro. Eso es algo que nunca termino de entender. Sí. ¿Por qué estas demoras en las puntas? Porque en todas las industrias tenemos esto. Esto, digamos, por un lado, cada uno tiene su interpretación, Rodolfo. Pero, digamos, por un lado es un tema de planificación y programación. Bueno, el transporte es el nexo entre el dador de la carga y el cliente, ¿no? O sea que, digamos, son tres jugadores que de alguna forma se tendrían que poner más de acuerdo, claro, y no se ponen de acuerdo. ¿No? Entonces, se generan demoras que, digamos, son insostenibles. O sea que un camión vaya a descargar a los puertos y esté 3-4 días esperando para descargar, es una situación que lo único que hace es encarecer el transporte. O sea, claro, si uno dice, tengo que atacar la tarifa del transporte, bueno, uno de los temas es mejorar la productividad del camión. No hay duda de eso, Hay otros problemas, el precio del combustible hoy tiene un impacto altísimo y la parte impositiva tiene un impacto, claro, muy alto. Claro. Pero la productividad también lo tiene. La productividad. Hoy un camión en la Argentina está lejos de lo que hace un camión en Estados Unidos. Un camión en Estados Unidos con un solo chofer hace 18.000 kilómetros al mes, un camión de larga distancia. Acá en la Argentina están entre 10 y 12. Sí. 10 y 12 mil kilómetros al mes, y bueno, eso te demuestra lo lejos que estamos. Claro. Estados Unidos tiene un sistema que acá en la Argentina no se ha impuesto, que es el recambio de equipos, por ejemplo. O sea, todo se hace con furgones cerrados, el chofer deja un furgón en un lado, se lleva uno vacío, o sea, quiere decir que hay furgones intercambiables, tienen muy aceitado ese sistema y bueno, les permite una alta productividad, cosa que nosotros tendríamos que estudiar qué podemos hacer para mejorar esos aspectos. Las terminales, no me queda duda que las terminales tienen que aumentar su capacidad de recepción. Había un compromiso con este gobierno de las terminales de hacer algo en ese sentido, pero no es solo la terminal, sino que son los puntos de acceso. Yo estos últimos tiempos estuve yendo a Terminal 6. Si usted solo entra para ir a Timbúes, escúcheme, usted en el peaje se hace 20 minutos de cola. Claro. Y que no le toque la época de cosecha porque tiene 6 kilómetros de cola de camión. Claro, ¿no? Claro. Eso es inconcebible. Claro. Inconcebible para el mayor polo exportador del mundo, que es, digamos, esos 70 kilómetros ahí en la zona de Rosario, que los accesos no sean los adecuados. El tema de los turnos que han impuesto ahora, creo que este año empezaron el tema de los turnos en los puertos de Rosario, ¿no ha dado resultado o todavía no están bien? No estoy en el tema grano, yo lo veo muy afuera, pero digamos, los turnos, sí, va a ser que el hombre no espere por ahí dentro del puerto tanto, pero va a estar esperando fuera. Claro. ¿De acuerdo? Porque acá la inmensa cantidad de camiones que van también es producto de la falta de trenes. Cuando el tren hace en el país solo el 9% del volumen, y digo el 5% del volumen total transportado, y el camión, digamos, es el jugador principal y hay que adecuar la infraestructura a él. Claro. Bueno, pero en realidad mi pregunta, y te repregunto y vamos a una pausa, y me contestás luego, tenía que ver más con las cargas, digamos, con esta cosa, mucha gente que habla de las cargas generales, pequeñas cargas, la ayuda a las pymes, que el tren favorecería una situación que en mi opinión es como volver a la década a lo mejor del 20 o del 30 o del 40, ¿no? No sé, bueno, quería ver un poquito ese tipo de cargas, ¿no? Pero lo dejamos para luego de una pequeña pausa. Perfecto. Estamos conversando con Matías Van Valenblanc aquí en Hablemos de Logística en este día tan particular en nuestro país. Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogística.com
Expo.com desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Estamos en este programa 594 y la semana pasada se realizó la 13ª Expo Logística y la 11ª Expo Transporte 2018 en el predio La Rural, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hubo numerosas actividades, una muestra realmente grande e importante, y hicimos varias entrevistas a distintos expositores y actores que estaban ahí, que vamos a ir escuchando en este y otros programas. Ahora lo que quiero es escuchar la entrevista que le hizo Laura a Gustavo Castro, director de Cygnus Latinoamérica, que es nuestro habitual columnista en sistemas de tecnología, pero en este caso estaba atendiendo su stand y nos dio esta entrevista. Estoy con Gustavo Castro, director de Cygnus Latinoamérica. En la Expo Logística se está realizando estos días en la Rural de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Laura. Bien, todo bien aquí. Bueno, avanzando con la Expo, con buena asistencia, por suerte. ¿Es la primera vez que ustedes asisten? ¿Por qué decidieron participar? No, nuestra primera participación fue en el año 2000. O sea que, bueno, y de ahí, bueno, cada 2 años, como es la Expo Logística, bueno, participamos siempre, así que bueno, ya llevamos una bastante tradición, digamos, con la feria, y bueno, es un lugar que para nosotros es la feria, porque no, como lo nuestro es tecnología aplicada a la logística, software y tecnología, entonces bueno, es el lugar donde tenemos que participar, donde tenemos que estar al menos cada 2 años. Eso es lo bueno que tiene también, que al ser cada 2 años tampoco es tan demandante, digamos. ¿Cómo ves que fue avanzando la Expo y el mercado general, digamos, desde que estás participando acá hasta hoy? ¿Cómo fueron cambiando las consultas? Mira, hay respecto de la evolución de la Expo, una cosa que me pareció buena es haberla juntado con la de transporte, porque como es muy afín, entonces se generó, eso fue hace unos años, ¿no? Se generó sinergia y bueno, más o menos muchos de los interesados en transporte también están en logística, obviamente es muy afín, con lo cual eso creo que fue un cambio positivo. Y después, en cuanto a consultas, bueno, me parece que desde ya tiempo atrás, que cuando empezamos ahora, quizás el perfil de empresas es más quizás mediana hacia chico. Antes estaba como medio, la logística era como algo propio de las empresas grandes, y ahora bueno, es como se democratizó bastante el tema, y tenés perfiles de todos los tamaños de empresas con distintas necesidades, así que bueno, es como más amplio, digamos, el tipo de visitante, el perfil del visitante. ¿Cuáles son las novedades que ustedes están presentando en esta edición? Mira, dentro de lo nuestro, así como lo más destacado es una tecnología que se llama Pick to Light o Put to Light. En realidad son 2 variantes de la misma tecnología, y es un poquito, digamos, como si bien es algo que lo teníamos desde hace algunos meses, y es una tecnología que ya tiene algún tiempo, pero nosotros la incorporamos de forma directa a nuestro WMS, y bueno, ahora obviamente como en la Expo acá es el lanzamiento oficial, digamos, pero bueno, es un poquito lo más, quizás lo que más énfasis estamos haciendo dentro de la Expo. En la Expo también diste una charla ayer, contame un poco de qué fue, cuál fue. Sí, justamente ayer fue de estas tecnologías. Quizás ahí el perfil de la charla no tan comercial, sino más explicando un poquito en qué
las condiciones en las cuales es interesante aplicar la tecnología, retorno a inversión y demás, un poquito más, si querés, académico. Ya lo comercial lo hacemos acá en el stand, digamos, ¿no? Pero así que ese fue un poquito el perfil de la charla, aprovechando un poquito el lanzamiento ¿no? Bueno, te comprometemos a que vayas un día al programa y nos cuentes más en detalle sobre las tecnologías, sobre lo que hablaste en la exposición. Bueno, dale, encantado. Muchas gracias, Gustavo. Escuchábamos a Gustavo Castro, director de Cygnus Latinoamérica, en una entrevista realizada durante la 13ª Expo Logística, que, como dije, se realizó la semana pasada aquí en Buenos Aires. Bueno, y sigo conversando con Matías Van Valen-Blanken, aquí de logística y de su amplia experiencia en logística y en transporte en particular. Y había quedado una pregunta, Matías, que tenía que ver con el tren y las llamadas cargas generales o las pequeñas cargas de las pymes y todo este tipo de cargas que no son las cargas masivas, ni los cereales ni los minerales, y que hay como una corriente llamémosla ideológica, entre comillas, de que el tren va a resolver todos esos problemas. ¿Puede ser eso o no puede ser? El tren resuelve mucho, especialmente lo que es de cargas masivas, ¿no? Esto no estamos hablando de paquetería o cargas parciales, sino de trenes que lleven por lo menos 6, 7, 8, 10 vagones, o que el tren sea completo de un producto, de varios productos. Lo que tiene que quedar claro que para que esto funcione, el tren hace el recorrido largo y al costo hay que sumarle el costo de las puntas. Claro. Y en la sumatoria de esos costos no pueden ser mayores al del camión directo. Claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que a veces en Argentina no pasa, porque los ferrocarriles tienen hoy tarifas muy similares a los camiones. No vamos a decir las causas porque sería conjeturar, pero digamos, hoy cuando muchos de los fletes ferroviarios le sumás el flete de distribución y el transbordo, te vas por encima de la ecuación del camión, entonces claro, pierde sentido el tren. Claro. El tren tradicionalmente tenía una tarifa en el orden del 65% del valor del flete del camión, y ahí sí tiene toda la lógica de usar el tren. Por supuesto, hay que tener en alguna estación, en la punta, hay que tener, digamos, un depósito, un pie para poder hacer las operaciones de transbordo, paletizado, consolidado, filmado, todo lo que haya que hacer para ir a hacer la entrega claro, final al cliente. Claro. Pero por ahí pasa el tema. Pasa por la disponibilidad en tiempo y forma, el cumplimiento de los horarios que el tren no puede hacer. Hoy los trenes, en muchos casos se usan nada más que para reponer stock, pero no se puede pensar en atender a un cliente porque no cumplen los tiempos. Hasta la década del 90 los trenes argentinos transportaban la fruta. Hoy no se puede transportar fruta porque no hay certeza de llegada. Y el tren de fruta es sana, claro. el tren de perecederos como fruta, hortalizas, todo lo que producen en ciertas partes del país, ya sea Cuyo en una época, el norte en otra, necesita un estricto cumplimiento de los tiempos, de los horarios. Es un producto perecedero y claro, no se puede, digamos, fallar en eso. Claro. Ahora, más allá de esas que son condiciones, digamos, del viaje, ¿tiene el ferrocarril una estructura comercial adecuada para esos más pequeños productores, digamos, o interesados en los viajes? Sí, lo tiene, pero digamos, hoy en día la Argentina, ante la falta de mayor oferta ferroviaria, se dedica nada más que a los clientes que le hacen trenes completos, que le hacen el famoso tren block. Claro. No dan, como era antes, que te dan cargas parciales, que te dan 5 vagones a uno, 7 vagones al otro, 2 vagones al otro. Entonces, hoy sirve nada más que para las empresas que tienen un volumen equivalente a un tren block. Claro. O un volumen mínimo que está fijado en, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano en 500 toneladas. Y 500 toneladas son 13 vagones y uno tiene que, digamos, cumplir eso para tener una tarifa de tren block. Claro. Si no, usted tiene que recurrir al camión y a los expresos, a la gente que se dedica
cargas parciales o hacia a volúmenes de un camión. Claro. Y entre tanto que están esas demoras, yo creo que el sistema camionero se ha ido ayornando también, ¿no? Digamos, se han incorporado camiones más grandes, más potencia, servicios, digamos, que el tren ofrece. Me parece que como que va captando ese mercado que está un poco perdido del tren, ¿no? El camión de larga distancia tomó totalmente todos los segmentos que atendía el ferrocarril. Claro. Desde el frío al transporte de los frescos, absolutamente todo. El caso de los frescos, con frío, sin frío, según la época del año, el camión cumple los horarios estrictamente, salvo, digamos, niebla o causas, digamos, que están fuera de su alcance. Cumplen con los requisitos que el dador de la carga le exige para que la mercadería llegue en tiempo y forma. Y bueno, hoy está muy bien cubierto el sector por los camiones. Claro. Y los trenes, bueno, han abandonado todo eso, hoy se dedican nada más que a cargas masivas. Claro. Bueno, vamos a un intervalo para ir al microprograma de Arlog. Estamos conversando con Matías Van Balenblanc aquí en Hablemos de Logística. Radio Palermo. 94.7. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves, de 13 a 14. Arte y cultura para la salud. La cultura en su máxima expresión. El programa semanal que colabora en difundir las artes, la cultura, la educación y la salud. Conducción general, Nora Giordano. Y la participación constante de invitados especiales. Los viernes a las 11. Apuntes del Porvenir no es un programa de radio. Es una hoja de ruta para transitar en la política, la cultura y la realidad que escribimos junto con vos. Todos los jueves a las 19, Apuntes del Porvenir. Te espero. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, sábados, de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje. Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística. Mivag Consulting, Supply Chain Excellence, más de 20 años de implementaciones en la Argentina. Un equipo de consultores expertos y respaldo internacional son la garantía del éxito de nuestras soluciones. Mivag Consulting auspicia el espacio Arlog en el aire. El Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro, auspicia Arlog en el aire. Arlog en el aire. La Asociación Argentina de Logística Empresaria, el lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta este microprograma que se emite dentro de Hablemos de Logística y que también puede escucharse en la página web de la asociación www.arlog.org. Arlog en el aire. Muy bien, la asociación realizó un ciclo de conferencias durante Expo Logística, la 13ª Exposición Internacional de Logística y Movimiento de Mercaderías, realizada entre el 18 y 21 de septiembre pasado aquí en Buenos Aires, y el ciclo se llamó En todos lados hay logística.
Participaron Emiliano Stockel, gerente de logística en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, quien explicó las experiencias para llegar a este evento como corresponde. Luego habló Antonio Martino, estudiante de la carrera de Planificación Logística de la Universidad Nacional de Lanús, que habló sobre territorio y formas de consumo. Gustavo Gonzalo, consultor psicológico y de coach ontológico, quien resaltó la importancia de tener un buen líder en las empresas de logística y cómo se debe capacitar un equipo de trabajo. Y Emiliano Lindenboim, especialista en educación en el Grupo Logístico Andriani, quien habló sobre la capacitación efectiva y el valor del entrenamiento en la logística. Si le interesan las actividades de Arlog, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 5-199-2178, Buenos Aires. El espacio Arlog en el aire fue auspiciado por el Grupo Logístico Andriani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro. Mivag Consulting, Supply Chain Excellence, más de 20 años de implementaciones en la Argentina. Un equipo de consultores expertos y respaldo internacional son la garantía del éxito de nuestras soluciones. Mivag Consulting auspicia el espacio Arlog en el aire. Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje. Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística. Seguimos aquí conversando con Matías Van Balen-Blanken. En uno de los bloques anteriores hablamos así medio por encima de Vaca Muerta, ¿no? De la problemática logística de Vaca Muerta. ¿Cómo está eso? ¿Qué podemos hacer con Vaca Muerta? Vaca Muerta creo que es el gran desafío logístico, o uno de los grandes desafíos logísticos para la Argentina en la próxima década, si uno quiere decirlo. Este tipo de explotación, el fracking, requiere de enormes cantidades de arenas, de distintas granulometrías, pero arenas que hay que transportar hasta la zona de los pozos y que se inyectan a los mismos para hacer el proceso del fracking. Las arenas no están en la zona de perforación, de modo que hay que trasladarlas a la zona. Básicamente hay que llegar hasta Añelo y de ahí se distribuye a los pozos. Uno de los enormes desafíos va a ser eso, porque los volúmenes son crecientes en forma exponencial, de año a año casi se duplican. Y la Argentina no tiene, o digamos, la zona esa no tiene un desarrollo ferroviario, no llega hasta la zona de los pozos, hay que hacer un tramo de vía 0 kilómetros, y hay otros 500 kilómetros aproximadamente que son de Neuquén hasta Bahía Blanca, que habría que prácticamente renovarlo para permitir el uso masivo del tren, que es el que puede transportar las arenas y estos volúmenes, primero estos volúmenes y segundo hacerlo costo competitivo, porque traer arenas, por ejemplo, desde Entre Ríos, desde el puerto de Buenos Aires hasta la zona Añelo por camión, la verdad que es un costo enorme. Claro. Y además que yo, no sé, estimo que la cantidad de camiones que se van a necesitar en determinado momento no va a haber, ¿no? Este año... O se va a chupar todos los camiones de otras regiones. Este año ha sido un año que no ha faltado camiones, producto de la sequía. Claro. Había una, no digo sobreoferta, pero había una buena oferta de camiones, y eso hizo que las tarifas se mantuvieran más o menos competitivas. Si el año que viene o esta próxima campaña volvemos a niveles normales de cosecha, o sea, que, digamos, se vuelvan a producir los 30 millones de toneladas que este año están faltando, indudablemente que se va a estresar el sistema. Claro. El sistema de la oferta de camiones va a ser un tema complicado. Claro. Y los trenes no tienen las capacidades para mover esas cantidades de arena. Así que va a ser un gran desafío logístico para los próximos años para la Argentina.
Es un desafío logístico, es un desafío de interés nacional, ¿no? Totalmente. Porque, digamos, Vaca Muerta es el futuro de la energía, ¿no? Y tal vez un producto exportable de la Argentina de alto valor, ¿no? Que deberíamos tratar todos de que lo más rápido posible esté en funcionamiento, ¿no? Exactamente, tal cual como lo dices, digamos, tiene un enorme impacto económico para la Argentina porque permite, por un lado, equilibrar la balanza energética que estamos importando y revertirla y exportar. O sea, generaría ingreso de divisas por exportación, evitar la salida por importación y además da una enorme cantidad de trabajo. Claro. Pero bueno, hay que ver qué hacen los gobiernos con este tema. Había obras previstas que se han suspendido. Se va a avanzar ahora por la inversión público-privada y vamos a ver cómo manejan eso con también el tema de las concesiones, porque se pretenden ahí hacer cosas siendo que habiendo un concesionario, de modo que hay que ver cómo resuelven ese tema. Claro. Y por otro lado está pendiente de reglamentación, aunque la ley ya está, el tema del Open Access. El Open Access también, si bien la ley está aprobada, no está reglamentada, con lo cual es lo mismo que nada. Hay que ver cómo se resuelve eso para el futuro. Sí. Qué temitas, ¿no? Temas muy, muy importantes, muy profundos, que la Argentina debe afrontar y resolver en el menor tiempo posible. Claro. Porque van a ser cuello de botella, especialmente la provisión de arenas va a ser cuello de botella para el avance de este tipo de explotación. Claro. A toda esa cuestión hay que sumarle además toda la cuestión ambiental, que hoy en el mundo es un tema tan importante y digamos, la Argentina con su gran cantidad de movimientos que tiene es un gran productor de gases de efecto invernadero y contaminantes, ¿no? Bueno, por eso también es tan importante el tema del uso del tren. Claro. El tren por tonelada transportada requiere mucho menos consumo de combustible, claro, con lo cual hay menor contaminación. Claro, o sea, claro. Es un transporte más limpio en ese sentido. La sustentabilidad se tiene que tener en cuenta de todas formas posibles para no agravar la situación. Y digamos, es un compromiso ya de este gobierno que lo asumió como un tema de agenda, sino también para todas las empresas del sector para que se hagan eco de. Claro, claro. Ahora, entre medio tenemos toda una situación caótica de costos, de inversiones, de inseguridades. Es difícil planificar logística en el país. ¿Cómo lo ves vos desde las empresas con las cuales estás trabajando? Sin que nos digas cuáles son, pero digo, sabemos que estás asesorando empresas. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo acomodarse en la planificación logística en un país tan inestable? Bueno, la Argentina en ese sentido siempre ha sido problemática. No se puede planificar ni a mediano plazo ni a largo plazo, y eso es un problema enorme, porque eso también condiciona las inversiones. Las inversiones importantes están condicionadas por esa inestabilidad o inseguridad o falta, digamos, de planificación, que no se puede hacer planificación a futuro. Para los clientes, el tema de los costos, para poder ser competitiva, el tema de los costos logísticos, especialmente para aquellos que están más alejados en el país, la logística tiene un impacto enorme y los costos son elevados. Costo del transporte, hablemos del costo del transporte por camión. Hay dos rubros que están teniendo un impacto enorme. Uno es el tema de los combustibles y el otro es el tema de los impuestos. Justamente la reunión de exposición de Expo Logística y de Expo Transporte hubo de FADEAC unas presentaciones ahí sobre los costos y bueno, el impacto del combustible y el impacto del combustible y los impuestos y de los impuestos es enorme. Y el gobierno en un futuro tiene que poder contemplar eso y dar algún tipo de solución para en definitiva volver a la Argentina más competitiva, porque mantener este esquema, esto se traslada, la logística se traslada directamente al costo del producto. Claro. Con lo cual quedamos fuera de muchos mercados.
y nos hace perder competitividad. La Argentina está en condiciones de exportar, tiene productos que son exportables, sabía exportar cantidades, digamos, distintos productos, y hoy se han perdido, y parte por esa falta de competitividad. Cuando usted mira los costos, el impacto de este tipo de costos en países que compiten con nosotros, y es mucho menor. Tiene menor impacto de combustible, tiene menor impacto de impuestos, y eso nos pone en una situación de desventaja. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Matías Van Barenblanken, que nos acompaña hoy aquí en Hablemos de Logística. Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogística.com, desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Bueno, y nos queda un tramito todavía del programa, Matías. ¿Cómo es la participación de, digamos, mencionaste en el tema de transporte dos factores, digamos, que lo afectan de manera importante: el costo del combustible, la alta carga impositiva? ¿Cómo es el tema sindical? El tema sindical es variable. Siempre el tema sindical en la Argentina ha sido un tema que está presente, y a veces condiciona ciertas decisiones. Es muy difícil hablar de situaciones particulares, pero en general el tema sindical, si usted me dice mi opinión personal, los sindicatos en general en la Argentina se tendrían que ayornar un poco para permitir mejorar el sector, ¿no? Y no que a veces el tema salarial siempre está impidiendo un montón de otras cosas. Para meterme en un tema, bueno, digamos, es complicado, pero tendría que facilitar las cosas para que se profesionalice más el sector, para que el sector ayude a ser más eficiente y más productivo a la logística, o digamos de la cadena de costo a la que está participando. Sí, aparte que, bueno, hay una cuestión, digamos, que me parece que a veces no se termina de evaluar lo suficiente, por lo menos aquí en la Argentina, ¿no? Tal vez más tarde en el transporte, pero mucho más temprano en la administración de los depósitos, en la operación de los depósitos, toda la parte de sistemas de automatización, nuevas modalidades de trabajo, que de alguna manera va a requerir o expulsar personal o incorporar personal con mayor capacitación, con otra visión de cómo hacer las cosas. Me parece que todavía estamos lejos de pensar en ese problema, y está ahí nomás, ¿no? Porque, a ver, y para terminar de redondear la idea, hace 15 años o atrás más o menos, o 20 tal vez, teníamos un solo depósito automatizado en la Argentina, el famoso depósito de Molinos, ¿no? Hoy hay una docena o tal vez más de depósitos automatizados. Empieza a ser una cosa explosiva. En cualquier momento vamos a tener muchos depósitos automatizados. ¿Qué va a pasar ahí, no? A ver, estos días presentaron acá en la Argentina un libro de Oppenheimer, que justamente hablaba sobre ese tema. Sí. La automatización es una realidad que está ahí golpeándonos la puerta. La industria y los sectores que requieren la automatización no pueden esperar mucho más. Va a desplazar mano de obra, pero también va a incorporar mano de obra, como tú dices, más especializada. O sea, estas cosas tampoco funcionan solas, pero requieren de otras habilidades. El personal, claro, en vez de mover cajas, va a tener que ayudar a programar o ser técnico o esto o lo otro. Y en eso la Argentina tiene un desafío enorme, que es la capacitación para
llevar a gente a que tenga skills, o sea, que tenga especializaciones que le permitan insertarse en este mundo. El mundo robotizado y automatizado está ahí. Sí, sí. Claro. Y la Argentina, una de las cosas, su falta de competitividad es porque ha demorado su incorporación. ¿no? Y hay sectores que se oponen o que dificultan este ingreso de tecnología. Y eso es un problema enorme para Argentina. La está dejando afuera. Los países que hoy son competitivos tienen automatizado muchísimos procesos. Y casi que uno no se puede imaginar procesos sin automatización. Entonces ya no es que una persona tenga que controlar 1000 estampillas o 1000 cajitas, porque el factor de error es elevado, el cansancio, no puede prestar la atención debida tanto tiempo, y el robot en eso no se equivoca. Tac. Los movimientos rutinarios casi que te diría lo tiene que hacer un robot. Claro. Así que bueno, la Argentina tendrá que ir tomando conciencia de eso, y todos los sectores involucrados, entre ellos el sindicalismo. Claro. Que hablábamos recién. Bueno, pero estamos siempre en una discusión, como decías antes, ¿no? Básicamente de salarios, y en realidad deberíamos estar hablando a lo mejor de qué vamos a hacer con el trabajo en 5 o 10 años. Exactamente. Pero cómo nos vamos a capacitar, mucho, ¿no? Cómo vamos a dar mayor valor agregado. Hoy la discusión pasa nada más que por el tema salarial, y no se quiere hablar o no se instala el diálogo, decir, che, ¿qué hacemos para mejorar, para insertarnos, para no perder la oportunidad? Eso en la Argentina nos ha costado siempre. Claro. Siempre claro. nos ha costado. Claro. Bueno, y como para ir resumiendo, si tuviéramos que resumir todo lo que estuvimos conversando y establecer 3 o 4 grandes líneas hacia el futuro, ¿qué me dirías? Bueno, hay desafíos enormes en la Argentina. Desde el punto de vista logístico, por su impacto del transporte, pues en un país grande y con grandes distancias, el impacto del transporte no es menor. Con lo cual, todo lo que se pueda hacer para reducir los costos y mejorar la eficiencia de este rubro sería bienvenido. O sea, el ferrocarril tiene que seguir el gobierno haciendo lo imposible para mejorarlo. La implementación de los bitrenes, que vino tan demorada en este país, pero que ahora, digamos, de alguna forma empieza a tener vía libre, y se tiene que aplicar masivamente, especialmente para distancias grandes. O sea, muy valorable lo que hizo San Luis, pero es para distancias cortas, y como estaba limitado a la provincia, es un poco como que no pudo manifestarse en su plenitud. Estando, cuando lo habiliten ahora, y en grandes distancias, digamos, grandes distancias, más de 800 kilómetros, y es un ahorro muy significativo el trabajar con bitrenes o con configuraciones especiales como la que propuso FADEAC en su momento. Todo lo que se pueda hacer para aumentar la capacidad de carga. Siempre hay una comparación, es decir, un camión para llevar 28 toneladas lleva un chofer. Un tren con maquinista de relevo y todo, póngale 4 personas, lleva 3.000 toneladas. ¿Verdad? Entonces, ahí nomás el impacto sobre los costos del transporte es enorme. Aparte de lo que decíamos recién, el tema de la contaminación. Claro. Entonces, volviendo ahora al bitren, el duplicar la carga, o sea, tiene un impacto enorme. En la exposición, en la Expo Logística y en la Expo Transporte se vieron equipos muy lindos, muy buenos. Usted mira un tanque que ya lleva 60.000 litros en vez de 35.000, equipos que pueden llevar 60 toneladas en vez de 28, y la verdad que sería un paso enorme para la Argentina avanzar en esto. Bien, entonces tenemos el transporte, es uno de los factores para pensar. El otro tema para pensar, que lo hemos hablado ya, pero es muy bueno recalcarlo, es decir, la Argentina, para mantener o ser competitiva, tiene que ver el tema de los combustibles y el tema de los impuestos. La carga impositiva en la Argentina es demasiado alta,
para ser competitivo, con el agravante que la Argentina está al sur del cono sur, claro. O sea, estamos lejos de los mercados. Claro. Entonces todo lo que se puede hacer para hacerla más competitiva y llegar con valores aceptables a los mercados internacionales, y lo tiene que hacer. En el futuro lo tendrá que hacer. Sí. Así que bueno. Después, la infraestructura, el otro tema es la infraestructura, ya sea caminos, ya sea puertos, ya sea los cuellos de botellas que hay en los ingresos, por ejemplo, de las terminales, de las grandes ciudades, porque no es nada más que puertos, todo está como con cuellos de botella que te generan mucho ruido en la cadena logística. Tiempos, costos, desde peajes a... Si usted tiene un camino en mal estado, la cantidad de cubiertas que se rompen, los accidentes que se generan. Hay mucha gente que dice, no, sí, se puede venir tranquilamente. No es lo mismo venir por una autopista que venir por un camino de doble mano, de menos de 8 metros de ancho, con banquinas hechas a pedazos. Claro. No es lo mismo. Así que bueno. Bueno, Matías, tenemos que ir terminando el programa. Te agradecemos que hayas estado aquí, que nos hayas contado todas estas experiencias tuyas. Bueno, te esperamos en otra oportunidad. Con mucho gusto, doctor, con mucho gusto. Así que bueno, estuvimos hoy conversando con Matías Van Baaren-Blanken, hombre en el ambiente reconocido como el gerente de logística de Ledesma o del grupo Ledesma por muchos años, y hoy trabajando de manera independiente. ¿Hasta cuándo seguimos trabajando, Matías? Hoy hasta que uno tenga ganas, y como uno está acostumbrado a estar en la calle, vamos a tratar de seguir. No hay que aburrirse. No hay que aburrirse. Claro. Pues como le digo a algunos amigos que llegan a esta etapa, es mantenerse haciendo algo. Sí, claro. Porque si uno se sienta en la casa, creo que no es bueno. Exacto. Hay que mantener la mente ocupada. Así es. Bueno, y nos mantendremos ocupados el martes que viene. Como siempre, estaremos aquí en Hablemos de Logística de 12 a 13 en Radio Palermo. Nos vemos la semana próxima. Webpicking.com. Desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com. Portal con novedades día a día. Histórico en línea de noticias y contenidos. Agenda de seminarios, cursos y congresos. Newsletter semanal. Webpicking.com. Garantía de la mejor información logística. Guía Viral de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar. Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogística.com, desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística.